Continuamos entonces. Nuestra siguiente charla va a ser con María Camila Venegas. Ella es directora de estrategia en Áptica y estará liderando esta exposición que se titula Explorando más allá de la data para diseñar servicios memorables. Le damos la bienvenida entonces a María Camila Venegas y ustedes como participantes, por favor, recuerden hacer sus preguntas a través del chat para que al final de la conferencia estas puedan ser contestadas por nuestra conferencista. Buenos días, María Camila, ¿cómo estás? Hola Marcela, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho perfecto. Bien, listo. Pues bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces a esta charla, a la cual le puse este nombre, Explorando más allá de la data para diseñar servicios memorables. Y en estos 40-45 minutos les voy a contar un poco de mi exploración en la empresa en la que estoy trabajando hoy en día, junto con mis equipos. Les voy a hablar un poco de mi pasión y es todo este tema de metodología que existe a través, digamos, del tiempo y que además de los, digamos, que los diferentes tipos de espacios y de exploración académica, pues el diseño ha podido llegar a poder presentarnos y mostrarnos diferentes perspectivas en donde se conectan y se pueden empezar a encontrar un montón de información y de, digamos que de contacto con los usuarios de diferentes maneras. Entonces, para dar inicio, quisiera como dar un poquito de contexto y desde mi perspectiva, teniendo en cuenta pues mi bagaje, digamos, en este caso académico, desde la parte psicológica y pues gracias a mi maestría en neuromarketing e investigación de mercados, pues es importante como ponerlos en contexto sobre este tema de la charla. Entonces, para iniciar, me gustaría como que tuviéramos en cuenta ciertos temas y ciertos, digamos, como indicios de lo que está pasando en el mundo que son supremamente importantes y que a veces no somos tan conscientes de ellos. Y uno de esos es este que les acabo de mostrar y es pues que al final por estar, digamos, en el mundo, digamos que hoy en día con la pandemia y con todos, digamos, este tipo de situaciones a las cuales nos hemos enfrentado, pues cada vez más estamos más enterados de lo que pasa en el mundo, estamos cada vez más conectados y más presentes. Esto quiere decir que yo, pues hoy en día estoy acá en Bogotá, pero posiblemente me están viendo en otros países y de alguna manera están recogiendo también la información para trabajar en ella para otros contextos, para otras poblaciones y para otro tipo, digamos, de proyectos. Entonces, eh, eso es supremamente relevante y además de eso, no solamente estamos conectados y presentes, sino que como usuarios y como clientes de los servicios a los cuales decidimos acceder, pues cada vez somos más exigentes, ¿no? Antes dábamos por sentado que el servicio nos daba una pauta y al final pues firmábamos o aceptábamos ciertos acuerdos con las marcas, pero definitivamente cada vez más somos más exigentes, cada vez más queremos entender que ese tipo de decisiones cuando aceptamos hacer parte de un servicio, pues queremos entender el valor que vamos a recibir, ese costo-beneficio que vamos a ver reflejado en todas nuestras experiencias y por ende queremos entender las marcas como hoy en día lo perciben y no lo entregan como clientes. Otra de las cosas más importantes y un poco más pensando ya en nosotros como personas es que este dato me parece fascinante y es saber que desde antes que nos levantamos, siendo conscientes y desde que nos acostamos, posiblemente ya soñando, en un día posiblemente podemos tomar aproximadamente entre 30.000 y 35.000 decisiones al día, de las cuales muchas, dado el número tan exorbitante que es, pues hay algunas que son conscientes e inconscientes. Y al final, toda esta información que estamos recibiendo, pues hace parte de nuestro contexto y es lo que nos configura como humanos, ¿no? Eh, Otro de los temas más importantes, y este es un dato de este año, es que posiblemente estamos enfrentados a una cantidad de información todo el tiempo. Se han registrado más de 500.000 marcas en el mundo y piense que acá posiblemente son marcas que se han registrado posiblemente en algunos ámbitos legales, pero existen también compañías, pymes, en donde posiblemente no están registrados en ese número por Fast Company. Entonces pueden ser más de 500.000 marcas en el mundo, pero además estamos expuestos a la cantidad de información, a la cantidad de servicios a los que estamos accediendo, posiblemente a unos 5.000 mensajes por día, si en verdad recibiéramos información de todas las marcas a las que estamos rodeados. Y si nos vamos a un tema de información y de datos, posiblemente estamos recibiendo casi 11 millones de bits de información por segundo. O sea, estos datos como que al final nos muestran como la saturación y la cantidad de información a la que estamos expuestos,
Ahora piensen en lo que les acabo de contar de todo este tema cognitivo y es la toma de decisiones que tenemos frente a todo este tema de las marcas, ¿no? Y pasa un montón de información por nuestra cabeza, pero además nos están bombardeando por todas partes con este tipo de información y al final lo que nosotros queremos es tomar las mejores decisiones para poder sobrevivir y tener y cubrir como con nuestro bienestar. Hay marcas como Nike que, por ejemplo, han entendido a través del tiempo, y esto de hecho es parte de una conferencia que pasó este año, en donde hay marcas que ya globales como Nike empiezan a entender que no solamente es entender a las personas por un número, porque me compra, por una decisión de compra, sino porque en realidad hay que entenderlos a profundidad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que marcas como esta, que al final pues uno creería que diseñan centrando todo, digamos, su conocimiento en las personas y en este caso en sus usuarios, pues hasta ahora, digamos que en este mundo y cada vez más, mucho más presente, pone, digamos, como su huella diciendo como, señores, tenemos que ponernos las pilas porque no necesariamente estamos diseñando pensando en las personas y cada vez más, junto a todo este tipo de información, podríamos estar incurriendo en temas de, no sé, como de temas de transparencia, temas de poder dar mensajes cerrados a los clientes, de no poder conectarnos con ellos o posiblemente no acercarnos a ellos. Y por eso es que Nike empieza a tener un montón de estrategias justamente desde hace un año y medio, donde empieza a conectarse más con sus clientes, pero sobre todo a entenderlos, a entender que no necesariamente todos somos usuarios que viven en Estados Unidos y que posiblemente tienen un montón, digamos, de privilegios y beneficios, sino que hay otros países en donde también decidimos irnos por esta marca cuando vamos a comprar nuestros tenis para el gimnasio y que definitivamente nuestro contexto y nuestro, digamos que nuestro sistema social, pues nos define y nos da otro tipo de información sobre los usuarios. Nike empieza a montar estrategias como Nike by You, donde entiende que las personas no son todas, digamos, en términos de necesidades iguales y empieza a entender cómo son los tenis de cada uno de los países a los cuales puede llegarle la marca. Pero esto es hablándolo desde Nike y posiblemente este tipo de marcas que entienden la importancia de poder generar principios de transparencia y de, digamos, como de acercamiento con el cliente, pues lo hacen de una manera divina. Empezamos a entender que este tema de Human Centered Design, aunque desde hace mucho tiempo viene y digamos que desde hace mucho tiempo varios países lo han empezado a coger y varias organizaciones, pues en realidad es complejo hacerles entender a las organizaciones y en este caso como a los países también, eh, que al final este tema de centrarse en el humano es muy en serio. Y cada vez más, yo les cuento un poco desde mi experiencia, desde los 7 años que llevo trabajando en temas de consultoría, cada vez más mi reto es con mis equipos demostrarle a nuestros clientes que no solamente es un tema de viabilidad de negocio ni de factibilidad en temas de tecnología, sino cómo hacemos realmente para diseñar y proponer experiencias que se basen en el componente humano, que realmente podemos diseñar experiencias que pueden llegar a ser lo suficientemente personalizadas y únicas, pensando en las personas específicas y particulares para las cuales estamos diseñando. Entonces, esta búsqueda y este gran objetivo que tengo como de vida desde que empecé a estudiar en la universidad hizo match con la empresa en la que hoy en día trabajo hace 7 años, contribuyendo, digamos, también a este mundo del diseño de servicios, pero también intentando encontrar esa respuesta y logrando como cumplir con ese objetivo que les comentaba, que es cómo hacemos para que realmente diseñemos pensando en las personas. Y Aptica es el espacio en el que yo encontré posiblemente mucho más acorde, digamos que más atado a mis gustos en términos académicos y en el que pude encontrar un espacio de desarrollo, pero sobre todo exploración. Para mí, mi trabajo es la exploración y la experimentación día a día con mis clientes, en donde cada vez más los retos con mi equipo es poder empezar a entender y hacerle comprender a las personas que el valor está es en entender a esos clientes, a esos usuarios a los cuales queremos transformar la vida de las personas, pero pensando en que necesitamos realmente tener un componente humano. O sea, esto no es de mentiras, ni en realidad pensando en que estamos diseñando para personas que tienen
todos los beneficios y posiblemente todas las actividades posibles a realizar, sino entendiendo que realmente tenemos a veces públicos muy particulares y que comportamentalmente tienen otro tipo de dinámicas a las cuales tenemos que enfrentarnos. Entonces, en Aptica pueden encontrar ese espacio y yo ahorita les voy a contar un poco desde mi perspectiva cómo lo hemos construido con mis equipos después les voy a contar un poco sobre algunos casos de experimentación que hemos tenido a los cuales me estoy refiriendo. Entonces, un poco para ponernos en contexto sobre este tema y entendiendo pues esta dinámica y esta dualidad que puede haber entre toda la cantidad de información, el objetivo que tengo yo, digamos en este caso en Aptica con mis equipos de poder diseñar pensando realmente en el comportamiento de las personas, pues nos encontramos con un tema importante y es que para nadie, en este caso, para esta audiencia, creo que no es un secreto que posiblemente uno de los retos más grandes que tenemos como diseñadores es poder hacer consciente la importancia no solamente de la data, no solamente del número que nos pueden arrojar las encuestas, sino también de la información cualitativa. Entonces, un poco para ponerlos en contexto, supongamos que, y que podamos entender como el valor de la unión de estos dos mundos, supongamos que estamos ahorita diseñando entre todos acá en el Congreso un servicio en particular, puede ser el diseño posiblemente de este Congreso y entonces supongamos que Juan Camilo y Marcela pues tienen dos tipos de información que reciben por el Forms y empiezan a recibir un montón de información y entonces dentro de esa encuesta o posiblemente dentro de ese Forms que llenan, empiezan a indagar un poco sobre esos usuarios y cuantitativamente pueden tener algunos datos importantes, ¿no? Entonces, esos datos, de alguna manera, ya los segmentan o los meten como en la misma bolsa, por decirlo así. Y estos dos rectángulos representan dos personas. Estas dos personas, miren que concuerdan con algunos datos cuantitativos, en donde nacieron en el mismo lugar, tienen un mismo, digamos, como un círculo familiar, son casados por segunda vez, tienen 2 hijos, tienen altos ingresos, posiblemente se la pasan viajando a los Alpes porque necesitamos saber realmente esa información y además les encantan los perros. Y entonces entendemos esta información cuantitativa y al final cualitativamente posiblemente podemos encontrarnos con este tipo de, digamos, de personajes, ¿no? ¿Qué es importante acá? Entender que la parte cualitativa hace parte, digamos, de este mundo cuantitativo también y que no lo podemos desconocer. Personajes como, por ejemplo, en este caso que les pongo reconocidos para que todos nos pongamos en el mismo contexto, como Ozzy Osbourne o el Príncipe Carlos, posiblemente hacen parte de la misma bolsa cuantitativa por la parte de segmentación en los datos demográficos y posiblemente en algunos gustos, pero definitivamente en la parte de comportamiento tenemos dos personas completamente diferentes, ¿no? Entonces, no sé si han visto o si tuvieron la oportunidad de ver en algún momento en el pasado series como The Osbournes o ver The Crown, donde se empieza de alguna manera, si sea a partir de las series, en el reality, empezar a ver ciertos comportamientos y ciertas interacciones de estos dos personajes que ya nos empiezan a dar información sobre cómo piensan, qué dicen, qué hacen, qué forma tienen como para interactuar con su familia, de qué manera llegan a algunos espacios públicos y de alguna manera ya hay como un diseño en particular para cada uno de ellos, ¿no? Pero también podríamos encontrar, sin conocerlos de primera mano, empezar a entender que no más hasta pensando ahí en las fotos como en la ropa, ¿no? Son dos públicos diferentes, un público un poco más protocolario, un poco más serio, un poco más no tan coloquial como posiblemente puede ser Ozzy Osbourne, que en este caso una persona extravagante, una persona que posiblemente no le tiene miedo al hablar y además de eso, pues tiene cierto comportamiento donde realmente empezamos a ver que son dos personas que pueden pensar posiblemente diferente, aunque al final demográficamente parecen ser iguales, ¿no? Entonces, con este ejemplo, doy paso como a entender una cosa y este es como un statement importante de todo este tema de diseño de servicios y es que al final pensar en la parte quanti y quali, como que la moraleja de este ejercicio que acabamos de hacer es un poco entender que en un servicio o en una experiencia nada es casualidad. Todo tiene una razón de ser, cada vez más tenemos información sobre los usuarios
Y si quisiéramos realmente como entender que posiblemente puede haber este tipo de dos públicos comportamentalmente diferentes en el Congreso, pues podríamos diseñar puntos de contacto, diseñar ciertas iniciativas que le apunten a cada una de estas audiencias comportamentalmente. Y podríamos entender que realmente el valor no está en entender el qué, en dónde vive y de pronto cuántos hijos tiene, sino en el cómo se ha configurado como persona, cómo comportamentalmente nos da información, pero que además podemos entender cómo podría interactuar con el servicio o con la experiencia que estamos diseñando. Entonces, un poco para concentrarnos en el qué y en el cómo, esta tabla un poco resumida, y acá les traigo como un poco de información para que la puedan también compartir y poder trabajar con ella, es entender que cuando nos metemos y nos sumergimos en el mundo, digamos, de la experiencia del diagnóstico y diseño de servicios, en mi caso, importante entender que existen dos mundos, pero que existen, digamos, no separadamente. La parte cuantitativa y la parte cualitativa posiblemente tienen dos objetivos de investigación diferentes, uno muy enfocado en el qué, en el hecho, ¿bien? Y el cualitativo muy inductivo, muy entendiendo desde la descripción el significado de lo que está pasando. ¿Por qué pasa de esta manera esta situación? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué piensa lo que piensa? Y al final entender el cómo empieza a desenvolverse esa persona frente a un servicio o a una experiencia particular que estamos diseñando. Si hablamos del lenguaje, pues clarísimo, en la parte cuantitativa nos da es datos, ¿no? Una parte numérica muy fuerte y la parte cualitativa nos habla más de una descripción, de un relato, de un diario en el que podríamos empezar a documentar cuáles son esas acciones y cómo esta persona se desenvuelve para poder cumplir con esas acciones que, al final pues que estamos analizando en un servicio. La relación con las personas y además la recolección de información. Posiblemente como diseñadores casi siempre nos enfrentamos a esta dicotomía entre cómo explicarle a un cliente que no necesitamos únicamente encuestas estructuradas, masivas, sino también entender que hay unos instrumentos de investigación en términos pasivos y activos que nos pueden servir para poder complementar esta información. Y acá hay una cosa muy importante y es que esto no fue como que acá, hasta ahorita está saliendo como este objetivo o este reto para todos los diseñadores de servicios, sino que esto viene desde hace mucho tiempo, posiblemente desde más allá de lo que ustedes creen, más lejos, desde casi el siglo XVIII, casi desde el siglo XIX, se está pensando como en cómo numéricamente o cómo moralmente y comportamentalmente tenemos dos tipos de información. Y de hecho, casi como a mediados de 1900 algo, 1940 o 50, empieza una corriente muy fuerte que posiblemente muchos de ustedes empiezan a escuchar y por la que realmente yo me he sentido súper apasionada en todo este ejercicio de poder entender las metodologías y es el Behavioral Economics. Y ellos plantean, y en este caso un personaje que fue el que plantea, digamos, como esta dicotomía y empieza a comprenderla realmente a profundidad, que es Adam Smith, empieza a decir que realmente no son dos cosas diferentes, sino que las dos tienen un mismo objetivo y es pretender explicar y predecir la condición humana a partir de un comportamiento. Bien, y ahí se vuelve súper interesante, ¿no? Porque además hay algunos teóricos, por ejemplo, como Thaler, que empieza a decir como, claro, existe una información que puede ser masiva, pero hay un tipo de información dentro de esa masiva que no es totalmente estable, es información inestable. Y de hecho, él lo menciona como una anomalía, como que pueden pasar algunos casos anómalos dentro de lo que yo estoy investigando. Y dentro de esta exploración y esa anomalía, pues a lo que se refieren a toda esta información cualitativa, donde realmente podemos partir de un número muy grande de información, pero definitivamente hay ciertos casos, ciertas situaciones que nos están dando información a profundidad. Y cuando hablamos de temas de comportamiento, y en este caso relacionados con todo este tema de las ciencias del comportamiento, es muy importante entender que como humanos y como personas, lo único que estamos intentando cuando transitamos por un servicio o cuando hacemos parte, digamos, de una experiencia en la que queremos acceder a un producto, lo que estamos es intentando tomar decisiones acertadas en el mayor número de contextos velando por el bienestar. Eso quiere decir, cuando hablamos de mayor número de contextos, es de diferentes experiencias, diferentes servicios, diferentes industrias, y todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero siempre buscando tomar la mejor decisión, la que más se acomoda a mis necesidades como persona y que además es la que mejor me funciona, ¿bien?
Y ahora pongámosle un poquito más de complejidad a esto, porque no solamente existe la parte cuantitativa y cualitativa. Si ahora nos referimos a nosotros como personas, existen dos hemisferios, por decirlo así, que es con el que nos hemos relacionado siempre y con el que tradicionalmente hemos convivido, y es nuestra cabeza, ¿no? Y en nuestra cabeza también existe esa misma división y esa misma, digamos, como dicotomía de información. Existe y tradicionalmente hemos sabido que hay una parte que es mucho más racional que otra, una que responde mucho más a un ejercicio mucho más deliberado, a un esfuerzo en donde tengo que pensar para llegar a un resultado como tal. Hay un resultado que al final me está dando una información y es mucho más controlable, ¿no? Porque hay un método. Hay un método que al final es mucho más científico, ¿bien? Y la intuición, que es el lado mucho más emocional, con el que también hemos convivido todos, pues como lo han denominado personas como Kahneman, es que al final es mucho más espontáneo, no hay tanto cálculo y es mucho más impulsivo, ¿bien? Y eso no quiere decir que hayan personas que únicamente sean racionales y otros mucho más intuitivos. Siempre hemos vivido y hemos convivido con esa dicotomía en nuestra cabeza. Y esas rayitas las pongo para representar una cosa muy importante, y es que nuestra intuición, y según, digamos, como hemos entendido a través, digamos, de este entendimiento de nuestra cabeza, que es totalmente fascinante, es que la intuición es continua. Siempre estamos en modo de supervivencia. Por ende, nuestra intuición siempre está prendida, siempre está conectada ahí. Pero la razón siempre llega es en algunos momentos específicos, cuando tengo que detenerme, analizar algo y entender por qué está pasando algo en particular. ¿Bien? Entonces, la razón es un poco más cautelosa, es un poco más de mucho más esfuerzo, mientras que la intuición pasa todo el tiempo. Entonces, pensando en esas dos cosas, pues tradicionalmente, digamos que si lo llevamos al mundo ya de la investigación, pues siempre nosotros como diseñadores hemos pensado en que esa triangulación de información o esa recepción de información que tenemos en nuestros proyectos provienen posiblemente de lo que de lo que nos dicen las personas, de lo que piensan, de lo que nos comunican en sus opiniones y posiblemente también de sus acciones, viendo también qué es lo que hacen frente a un servicio y frente a un producto en particular el que quieren acceder. Pero también es importante que le pongamos un poquito más de complejidad, y tampoco podemos desconocer que además de esos tres puntos de lo que piensan, dicen y hacen, cuando hablamos en temas cognitivos, y en este caso ya de algunos enfoques como en behavioral design, donde el comportamiento es en donde realmente estamos en el foco de la investigación, pues tenemos que entender que hay diferentes tipos de dimensiones comportamentales en las que estamos inmersos y que ya hoy en día no podemos desconocer. No podemos quedarnos únicamente con lo que nos pueden decir las acciones, no con lo único que nos dicen, sino que también tenemos que explorar toda esta perspectiva, dice 360 de las personas, entendiendo que primero somos personas y que después hacemos parte de un contexto y de una configuración social. Entonces, ¿cuáles son esas tres o esas dimensiones comportamentales, eh, las cuales pues hemos explorado y que quisiera compartirles hoy? Hay una primera que va a pasarme desde lo más íntimo hasta lo más social, y en la dimensión íntima comportamental encontramos que existe una implicación sensible que puede apelar a las emociones y a los sentidos. Y posiblemente todos nos hemos relacionado con el Customer Journey, en donde hacemos ese mapeo y ese electrocardiograma de emociones, pero realmente tenemos que diseñar, y eso hace parte de nuestros insumos para poder proponer estrategias y proponer ideas e iniciativas que realmente estén explícitamente relacionadas con todos estos temas. No solamente con apelar a una emoción, sino con los sentidos, porque eso es algo que definitivamente en algunos casos siempre estamos apelando al tema de la racionalidad, pero dejamos de lado la parte de intuición y de todos estos impulsos que yo puedo tener como persona. Y definitivamente los sentidos hacen parte de todo este contexto. Pero si ya dejamos de hablar de nosotros, de las personas, y ya digamos que nos vamos ya no solamente hablando de nuestro sentir y de las facultades que tenemos como seres humanos, podemos hablar de una dimensión personal. Y es la que nos habla del conocimiento que nos ha permitido poder registrar, mapear y comparar experiencias vividas. Entonces, todo lo que yo vivo, toda la información que yo recibo de todos los servicios, posiblemente los buenos y los malos servicios a los cuales he podido acceder, pues al final estoy recogiendo información. Y podemos tener una dimensión social donde el contexto social me podría permitir entender que no solamente yo podría encontrar información
en lo que siento y en otras experiencias en particular, sino por lo que soy y digamos que en este caso nos vamos a ir al número y es al ciclo de vida en el que estoy, al momento de vida en el que estoy. Yo, María Camila Venegas, por ser parte, digamos, de una generación, y en este caso no puedo obviar que mis 32 años, pues al final me dan información y me hacen ser parte de una generación que tiene ya y tiene unas tendencias que pueden estar apelando ya a ciertas interacciones y a ciertos gustos y preferencias que yo puedo tener cuando accedo a un producto y a un servicio. Bien, entonces, si hablamos de estas dimensiones, les voy a contar un poco cómo las he abordado con los equipos para que las veamos ya en práctica. Entonces, cuando hablamos de la dimensión comportamental íntima, me gustaría traer a colación pues la experiencia de tomar café, ¿no? Todos nos hemos visto, digamos, enfrentados a este tipo de espacios donde realmente el servicio que nos ofrece el producto del café pues es totalmente sensorial, posiblemente vamos por un cafecito, pero al final encontramos una intención de tener una buena conversación y al final terminamos es comprando otro tipo de productos y volviendo recurrentemente en el día, ¿no? Entonces, con este proyecto en particular empezamos a encontrar cierta información o ciertos insights que nos hacen entender un poco como este tema a profundidad y es que no necesariamente estos espacios a veces y actualmente, digamos en este caso, en este servicio en particular, pues está pensado desde esa inmersión sensorial, ¿no? Entonces acá tenemos algunas citas de algunos usuarios que nos decían, por ejemplo, no hay ambientación, no hay sonido, lo mínimo que yo espero es que huela a café para que me antoje, pero ni se esfuerzan por hacerlo. Es un lugar muy normal. Al final, la gente va a hacer una transacción. Tener mi café, pagar e irme. ¿Bien? Por otro lado, tenemos algunas opiniones que también es una implicación de lo que acabamos de ver, y es que hay gente que se va por un atajo cognitivo y es, si siempre pido el mismo tinto, siempre pido el mismo café y me va bien, pues siempre pido lo mismo porque no me ofrecen nada más. ¿Bien? Entonces, en este caso, hay personas que cognitivamente ese esfuerzo lo ven trasladado a un tema mucho más rápido, más práctico y es irse a por la fácil, por el café que siempre pide, pero no hay una exploración sensorial realmente para entender si es el café que más le gusta o el que también le puede caer mejor a su cuerpo, ¿no? Y por otro lado, un tema del servicio y es entender cuál es ese recorrido que me está dando el espacio. Si estoy vendiendo café y como lo dice la primera persona en mi cita, lo mínimo que esperan es que huela a café y que posiblemente me esté mostrando cómo poder entender y cómo puedo acceder por ese producto, dónde puedo ver el café, dónde puedo ver la carta, quién me atiende, cómo puedo también interactuar con las personas que hacen parte de este servicio y que son expertas en café. Entonces, con estos insights, acá les pongo como un resumen de lo que fue lo que co-creamos con el equipo y en este caso también es importante incluir al cliente. En este caso con nuestro cliente nos fuimos de cabeza a entender que ese tema de las emociones y los sentidos eran supremamente importantes. Entonces, ¿qué queríamos con esta nueva estrategia? Que las personas que están inmersas en su día a día encuentren en este nuevo rediseño de espacio y de servicio un espacio donde puedan, donde a través de sus sentidos puedan encontrar la libertad de elegir entre texturas, sabores y aromas su propia experiencia de café. No queremos que sea una marca lejana, ni una marca que me esté hablando como si yo fuera un barista profesional experto en café, sino que realmente queremos es bajar el lenguaje a un espacio un poco más coloquial y cotidiano para que la gente pueda descifrar y catar cuál es el café que realmente necesita y quiere, de acuerdo a sus características y a sus comportamientos. Entonces, en este caso, diseñamos partes de algunas iniciativas que hicimos que estaban enfocadas en esto que les acabo de mencionar y acá muy importante es que nuestros puntos de contacto se fueron a esa exploración sensorial. Entonces, en este caso, este proyecto y con este equipo, nos fuimos es hablar con los baristas y empezamos a co-crear con expertos ya en café para poder hacer como descifrar el café para las personas de piedra común que de pronto no entienden qué quiere decir un macchiato y qué tipo de preparación de acuerdo al día y al momento del día en el que estoy me puede convenir más. Entonces, en esta lectura del gusto, que es una de las iniciativas que les iba a mostrar, nos dimos cuenta que a partir de 3 preguntas que son muy sencillas, podemos traducir para que las personas en ese recorrido puedan encontrar su café perfecto. Entonces, estas son las 3 preguntas: ¿qué aroma quisieras? ¿Qué sabor deseas? ¿Y qué tipo de preparación quisieras para tu café? Esas son las 3 cosas que definen mi posible café para este nuevo servicio. Entonces, en este caso, vamos a ver como 2 tipos de información.
lo que hicimos con los baristas fue descifrar que cuando hablamos de, en el mundo experto del café, de un orgánico descafeinado, de un excelso premium selección, pues hablamos realmente de un aroma en particular. Hablamos de un café que puede ser afrutado, caramelo, chocolate, madera, y en particular, sí existe esta diferenciación si ya lo llevamos al paladar, ¿bien? Cuando desciframos el tema del sabor, podemos entender que eso está relacionado ya en la parte de expertos con el tueste del café, que hay un tueste oscuro, medio y claro, y que eso me puede también dar unas notas en mi boca en donde pueden existir unas más dulces, unas más ácidas y unas más amargas. Y eso yo también como usuario lo puedo decidir, porque no hay nada más feo que a veces uno recibe un café que realmente no le gusta y si uno ya realmente como que entiende todo este mundo del café y se lo toma sagradamente todos los días a las 7 de la mañana, pues uno ya sabe cuál es realmente el sabor que quiere tener en su boca, ¿no? Entonces, al final, este tipo de información y de sabores, sí las personas lo pueden descifrar y pueden saber si prefieren es un café un poco más dulce o un poco más amargo, ¿bien? ¿Qué tipo de preparación quisieras para tu café? Y en este caso muy importante y hoy en día ya que está tan de moda como estos métodos de preparación de café, pues es importante entender que también se relacionan con la preparación y digamos que en este caso el cuerpo que es posiblemente qué tan liviano o qué tan fuerte lo quiero tener. ¿Bien? Entonces en este caso cada una digamos de estos objetos, en este caso la máquina expreso, la prensa francesa o la Chemex, pues nos puede dar diferentes tipos de espesores del café y que al final, pues sí nos da, por ejemplo, un tema de tiempos. Si estoy de afán, pues sé que no puedo pedir una que esté preparada en la B60, pero si voy rápido y quiero algo que me despierte y que definitivamente me ayude a comenzar el día, pues posiblemente voy a pedir un expreso y en este caso unos sabores que me puedan ayudar es como a conectarme a un tema como de estar en energía totalmente en el día. Entonces, en este caso, entendimos que con estas tres preguntas y descifrando este tema, pues podríamos llegar a un tema de cata y que realmente nuestros usuarios entiendan que esa información sensorial nos pueda ayudar a definir cuál es el café ideal para nosotros. Pero además entendimos que a veces hay gente que también le gusta explorar más y que como, digamos que en este caso en el contexto colombiano somos súper quisquillosos algunos en poder entender y como meternos en el mundo del café y queremos ser cada vez más expertos y cada vez más hay como esta tendencia a querer entender realmente a qué tipo de servicio, a qué tipo de producto estoy accediendo. Y por eso nace una iniciativa en la que la barra maestra lo que nos permite es poder que el barman, y en este caso el barista, pueda hacer una parte de interacción con el cliente y que pueda ayudar a los clientes a poder experimentar y catar otro tipo de cafés, que de pronto no es al que estoy acostumbrado, sino a probar nuevos tipos de preparaciones, nuevos tipos de cafés, nuevos olores, eh, como si fuera una especie de experimentación sensorial en el espacio del café, ¿por qué no? Entonces, en este caso, puntos de contacto como la servilleta fueron los que al final propusimos para poder hacerle comprender al cliente que existen unos pasos, así como existe para la cata de vinos, pues existe para la cata del café y que yo puedo ir enumerando y puedo ir anotando esa información para saber si realmente al final me gustó o no me gustó, va más acorde con lo que yo quiero o no. Bien, entonces en este caso, para hacer un cierre, hablamos desde la parte sensorial, ¿bien? Ahora vamos a hablar del mundo comportamental personal. Y en este caso, no nos vamos a ir al mundo de los puntos de contacto ya en la escena del servicio, sino del reto interno para poder entender qué es esa información del servicio y ese mapeo de información del comportamiento de las personas que puedo tener en cuenta para diseñar también estrategias internas que me permitan obtener esa información de los clientes. Y en este caso vamos a ir al mundo de las droguerías, ¿no? Entonces, en el caso de las droguerías, así como les mostraba en el contexto pasado, que es un tema sensorial, acá vemos que hay un tema de proceso. Y no cualquier droguería. A veces hay droguerías que ofrecen diferentes tipos de servicios, no solamente una industria del retail, sino también que están atadas a ciertos procesos con otros servicios en particular. Y en este caso estamos hablando del mundo de la dispensación. La dispensación, para los que no lo tengan presente, es este servicio que se ofrece junto con las EPS, en este caso con el sistema de salud, para que una persona pueda obtener un servicio y unos productos para su bienestar, digamos que en este caso, y poder prevenir cualquier tema de salud o poder sobrellevar una condición médica. Bien, entonces en este caso, no es que yo esté comprando un medicamento, sino que ya
mi, mi, mi seguro me ofrece ya unos productos que con lo que yo estoy pagando mensualmente, pues ya tengo acceso y puedo ir a reclamar ciertos medicamentos. Bien, entonces, cuando hablamos de estas droguerías, y en este caso en particular droguerías que ofrecen los dos, como puede ir por un Dolex, como puede reclamar mi medicina para la atención, pues existen diferentes situaciones en particular que pudimos entender en el campo. Y miren que acá en este caso el proceso es supremamente importante. Y tenemos citas de usuarios que nos decían, por ejemplo, como con todas las enfermedades que tengo, yo mismo debo llevar el registro de exámenes y medicamentos mes a mes. Entonces hay una actividad en particular que no solamente es la droguería, sino tener este registro desde el día uno que me descubren que soy hipertenso. Y posiblemente también empezamos a encontrar que no solamente es la persona y el cliente directamente implicado el que recibe el medicamento, sino que hay unos terceros involucrados dentro del servicio. Y cuando fuimos a esta droguería dijimos como, señores, acá es muy importante entender que no solamente tenemos a nuestros clientes directos, sino que tenemos a familias involucradas dentro del proceso, pues es también una perspectiva que se nos abre importante, en donde no solamente diseñamos para el cliente directamente implicado, sino para todo su contexto familiar o posiblemente el más próximo que hace parte de esto. Y tenemos personas que posiblemente no tienen ninguna relación con la droguería, pero les toca ir a reclamar ese medicamento. Entonces, por ejemplo, esta señora nos decía, yo vengo a dispensar medicamentos por mi esposo porque su enfermedad no se lo permite. Y aprovecho esas 3 horas de camino para saber bien qué debo pedir y de paso comprar mis cosas. Pero además se encuentra con este tipo de espacios donde realmente tampoco le proporcionan como todas las actividades para poder, todas las actividades, todo el espacio propicio para poder cumplir como con esta actividad de poder entender realmente qué es lo que tiene que llevar y por qué. Y acá con la foto creo que es súper diciente también entender que no solamente es el recorrido, sino en el durante. Yo también como encuentro un espacio que también me ayuda y que necesito como usuario es un espacio que me ayuda a poder cumplir con esas tareas. Pero también tenemos historias como por ejemplo esta, que es muy interesante, de señora que nos decía que después de la muerte de su esposo, encontró fue cantidades exorbitantes de pastillas debajo de su cama en todas las mesas de noche y que posiblemente ella en su buena fe de poder ayudar a las otras personas, pues empieza a repartir estas pastillas que encuentra de su esposo ya fallecido para su tía, para su cuñada, pero también para las monjas. Entonces, en este caso, si bien uno lo ve como digamos acá, un hallazgo y aquí en este caso un insight como de buena fe, del tema de compartir, de poder como tener este tema de empatía, hay un tema de riesgo y es qué está pasando con esos medicamentos que al final pueden vencerse, pero que al final se los estamos entregando a otros usuarios y que hacen parte de algunas iniciativas en términos de posiblemente del no reciclaje de medicamentos, porque esto puede ser perjudicial para cualquier persona y que esos medicamentos pueden tener alguna incidencia mucho más fuerte en la salud de las personas que los reciben, posiblemente de la buena fe de las personas. Y entonces cuando vimos toda esta información, y acá importante, cuando le mostramos ya al equipo involucrado, ya a la droguería nos decían, bueno, pero tú nos hablas de todo esto con tu equipo, nos cuentan toda esta información, ¿cómo hacemos para entender realmente quiénes son nuestros usuarios? Y empezamos a montar una perfilación cualitativa en donde montamos una matriz 2x2, hicimos un cruce de información en donde entendimos la interacción con el servicio, más el conocimiento con mi enfermedad, entendimos que esposos como el de la señora Patricia, pues al final puede estar enfermo y puede tener ciertas condiciones que no le permiten poder ir al servicio, como hay personas que sí lo pueden hacer y hay personas que son mucho más organizadas que otras y otras que, por ejemplo, se quejan mucho del servicio, ¿no? Entonces son los más intensos ahí poniendo quejas y estando pendientes y alertas de lo que está pasando cuando van a reclamar sus medicamentos. Entonces, con toda esta información que recogimos comportamentalmente, hicimos esta perfilación, construimos un Customer Journey y además entendimos la parte de la propuesta de valor. Y parte de ese Customer Journey importante que sepamos es que este Customer Journey nos ayudará a entender esos 4 perfiles que salen de esta parte cualitativa y entender que comportamentalmente hay una información relevante que deberíamos tener en cuenta, que no solamente es el número, sino también entender qué es lo que necesito, qué es lo que sé y qué es lo que no sé del servicio. Y acá nos levantaba la mano la persona, pues, la que más nos
nos ayudó en este proceso y digamos que en su proceso de entendimiento de lo que estábamos dando como consultoría, su mensaje siempre fue el mismo, como si todavía tenemos unas calificaciones de 1 a 10 por el NPS, en donde nos recomiendan, porque casi siempre nuestro promedio está entre el 8 y el 10, y si la gente califica nuestro servicio entre carita triste y carita feliz, y todavía tenemos calificaciones de carita feliz, ¿por qué nos muestran que hay unos 46 insights que nos hablan de situaciones y de dolores de clientes cuando hoy en día todavía me califican en 5 o en 8 o en 10? Y el reto fue, equipo áptica, muéstrenme cómo esos insights comportamentales los podemos medir y los podemos empezar a entender desde la parte numérica. Y ahí, pues, evidentemente hay un reto gigantesco. Pero unas exploraciones más bonitas fue con este proyecto y es poder entender, hacer el match entre estas dos cosas. ¿Cómo lo hicimos? Como les comentaba, tuvimos una información, una perfilación, un customer journey, una propuesta de valor, entendiendo muy bien cuál es ese lenguaje en el cual la gente se refiere a nuestro servicio, cómo se comunica con nuestros funcionarios, para poder tener una información mucho más completa, no solamente en cómo se comportan, cómo transitan su journey, sino también en un lenguaje en particular. Y entendimos que para cada uno de esos insights podríamos hacer preguntas específicas en unos temas en particular y que yo podría generar una encuesta donde hago un mix entre información cualitativa y cuantitativa, en donde yo puedo seleccionar específicamente, acá estratégicamente, ciertas preguntas que me puedan dar información, no solamente transversalmente en el qué, sino que me puedan hacer un zoom en el cómo se comportan las personas. Esas barritas que ven en colores son la cantidad de preguntas que teníamos por todo el Customer Journey, los 46 insights, las 46 situaciones que queríamos evidenciar. Había unas que eran un poco más detalladas que otras, pero definitivamente las que sí podíamos ver desde ya un enfoque mucho más masivo con esta encuesta y en este experimento, pues estaban relacionadas ya a unos temas que ya por reglamentación de la industria, pues necesitamos saberlas. Y lo que queríamos era retarnos y hacerles comprender a esta droguería que no solamente es la calificación de 1 a 10 y que me califiquen en 8 y que no solamente el funcionario esté sonriendo todo el tiempo y divinamente maquillada, sino la información que me entrega, la cercanía en la cual se refiere para poderle ayudar al cliente a entender su producto o el servicio en el que está pasando. Que no solamente estén en las instalaciones divinas y limpias y con luz perfecta, sino entender que el espacio también entiende que es una persona con una condición médica. Bien, entonces, para poder encontrar esa información, hicimos todo un ejercicio para poder empezar a clasificar esta información, seleccionar las preguntas, pero además la forma como hacíamos las preguntas era siempre siguiendo la misma línea del Customer Journey. Y empezamos, acá les muestro algunos resultados de esa encuesta que empezamos a sacar ya masivamente. En este caso lanzamos una muestra espejo donde miramos donde cuantitativamente tradicionalmente lo hacíamos versus esta propuesta ya de una investigación mixta, donde empezamos a encontrar resultados súper interesantes. Y es que empezamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de información, y es que para el momento de motivación, una de las preguntas era si los medicamentos que reclama son solo para usted, y la gente nos empezó a contestar que no. Ahí vemos que el 30% y hay otra información, el 11% es casi 41% de las personas, casi la mitad, no necesariamente reclaman la información para ellos, la información, los medicamentos. Y en este caso es muy importante entender que siempre para la droguería y en este caso para nosotros como usuarios, siempre creíamos que la persona que nos calificaba o la persona a la que se estaba aproximando a nosotros era siempre el usuario final, era la persona que al final se tomaba los medicamentos para poder sobrellevar un tema de una condición de salud, pero no necesariamente. Bien. Otra de las cosas interesantes que empezamos a encontrar con este mix quanti y quali, y es que preguntas como con respecto al tema de la posibilidad que le da el espacio del mostrador para interactuar con el personal, porque se acuerdan de esa foto donde vemos que la gente estaba literal como en un cubículo muy pequeño y no podía llevar a cabo su actividad de poder hacer ese chequeo de medicamentos, pues empezamos a encontrar que un 36% nos empezó a decir que no se sentía realmente satisfecho y empezó a tener un espacio en esta encuesta para dar información. No solamente en que no le parece que el mostrador sea porque es pequeño o grande, sino porque es incómodo, no hay espacio para firmar los papeles, no hay espacio para recibir los medicamentos y ocupan espacio de venta cuando no va a dispensar.
Acá muy importante, miren que empezamos a encontrar información que realmente evidencia un comportamiento que vemos en las fotos, en las entrevistas y en toda la parte cualitativa. Y también empezamos a encontrar que esa perfilación comportamental podríamos empezarla ya a bajar al mundo cuantitativo. Y empezamos a entender que de esos 4 perfiles o esos 4, digamos, como índices comportamentales que encontramos más fuertes, pues empezamos a meter a la gente como en estas, por decirlo así, como en diferentes como canastas. Y empezamos a entender que teníamos unos perfiles un poco más estrictos, que eran los de del 67%, que son personas que realmente comunican un disgusto, o sea, son personas que se quejan, que van y buscan poner una PQR en cualquier lado, pero que además tenemos personas por el otro lado de la perfilación, en donde de pronto su condición médica no lo limita realmente, pero miren que tenemos un gran porcentaje de personas que van por un tercero, ¿no? Entonces, hay personas que sí pueden ir a dispensar, un 19% que si bien es un porcentaje menor al resto, igual existe y que posiblemente tenemos que también pensar en esos usuarios extremos para los cuales estamos diseñando. ¿Para qué nos sirve la perfilación? En este caso, para tomar decisiones de diseño, no solamente del proceso, de las actividades o de los objetos que estamos utilizando, como en este caso el tema de los medicamentos o el producto como tal, sino del espacio y la forma como yo me interactúo con las personas. Bien. Entonces, ya les mostré esta parte, ahora la última y es la social y es cuando hablamos del ciclo de vida. Y acá este ejemplo por excelencia me encanta y es el mundo de las pensiones. Y en el mundo de las pensiones, pues no podríamos hablar de una perfilación cualitativa como la que acabamos de ver en las droguerías, sino que podemos hablar que es un servicio a largo plazo, que en este caso desde el día 1 que empecé a trabajar hasta que yo en este caso tenga 57 años o los hombres que tengan 62 años, pueden sentirse, digamos, como en esta vida activa y laboralmente para poder hacer esos aportes a su pensión obligatoria. Y que posiblemente es un servicio que no es como el café o como la droguería, que voy y lo recibo, pago y recibo a cambio de esto, sino que es un intercambio a largo plazo. Yo doy mensualmente esa plata para que cuando yo cumpla 57 años, pues me den la noticia y reciba con toda la emoción esa información de que puedo acceder a mi pensión, ¿no? Entonces, al final es un servicio por ciclo de vida. Y en este caso, importante entender que cada uno de esos ciclos de vida, así como en las tendencias generacionales, pues hay algunas tendencias que les gustan más relacionarse con algunos productos, algunos servicios en particular, ¿bien? En este caso, importante entender que el ciclo de vida es realmente importante para poder diseñar y que definitivamente lo que buscamos con este servicio y el reto que teníamos con este fondo de pensiones era hacerles entender que ya mi edad es la información necesaria y justa que necesito para poder obtener información sobre lo que necesito saber y hacer con el fondo de pensiones. Que tenemos que tener un tema un principio de transparencia con las personas y darles la información realmente correcta y oportuna, pero que además se conecte con el momento de recibir la pensión, porque es que es un esfuerzo mensual que yo hago desde el día 1 que estoy empezando a trabajar y al final de esos 57 años posiblemente hay ciertas implicaciones emocionales. Me acuerdo que cuando hablábamos con el vicepresidente de operaciones, nos decía que numéricamente eran el único fondo de pensiones en ese momento que podía decir que entregaba la pensión en menos de 48 horas. Bien, y era en términos operacionales, pues el déficit operacional muy importante. Imagínense, uno puede recibir al final todo ese monto de dinero que estoy ahorrando mes a mes durante muchos años en menos de 48 horas. O sea, es algo que un proceso divinamente, digamos, pensado y craneado para que sea así. Pero lo que entendimos es, ¿realmente la gente quiere recibir la pensión en 2 días? ¿Realmente quiere tener esa respuesta? Y lo que nos dimos cuenta es que hay personas que posiblemente no entienden y no saben por qué la están recibiendo, no saben por qué es el monto que está recibiendo, les cuesta salirse de su estado, digamos, productivo y que al final puede llegar a unas implicaciones emocionales fuertísimas para las personas porque es dejar de estar activo laboralmente. Entonces, no solamente es un tema de poder entregarla, sino que la operación en este caso no está teniendo en cuenta todo este componente emocional de expectativa, pero también de nervios y de miedo al no saber a qué se va a exponer de ahora en adelante, porque posiblemente mi pensión me puede servir, pero en muchos casos en nuestro país, pues no necesariamente la gente está tan presente del monto que va a recibir
y qué va a hacer después de recibir su pensión para poder subsistir y para poder cumplir con esas necesidades. Al final, con ellos diseñamos una estrategia en la cual nos encargamos de poder hacer una estrategia de comunicación en donde por cada ciclo de vida encontramos información relevante para cada uno de ellos. Aparte de eso, la página web puede personalizarse de acuerdo a la edad en la que yo estoy, me da una información específica de lo que quería saber y hacer. Y si yo muevo mi perfilador, cambia dependiendo del ciclo de vida en el que estoy y cambia la información y se personaliza la página web de acuerdo al ciclo de vida en el que estoy. Además, entendimos que es un tema tan complejo que hasta los funcionarios necesitaban un espacio también en su servicio para poder explicar, dibujando o haciendo diagramas para las personas para que puedan sentirse mucho más cercanos a su producto y en este caso entender que existe una ruta y un ciclo de vida al cual pertenecemos y al cual tenemos que tenerle cuidado. Y también tener algunas iniciativas, en este caso estrategias emocionales, que si bien es un servicio que se puede ver sensiblemente frío y que muchos nos decían en sus entrevistas que parece un banco, pues es un servicio que se conecta con la emocionalidad y que al final, como les decía, hay gente que no está preparado para recibir esta noticia. Entonces diseñamos una iniciativa que se llama el Ritual del TEM, donde lo que hacemos es que el funcionario aprovecha este espacio que tiene para darle la buena noticia o la noticia de poder decir al cliente también que no la va a recibir, para entender realmente como cuál es ese espacio en el cual se van a encontrar los dos, pero que además puedan charlar y conversar sobre las expectativas a futuro de lo que tienen. Entonces, en el caso que la persona recibe su pensión y su cheque el mes que sigue, la persona saca la caja del té, comparte el té con el usuario y le da unos test con unos nombres específicos a los cuales queremos que sea un detonador de conversaciones para poder entender realmente si hay un tema de frustración, si hay un tema de felicidad, cuál es el tipo de expectativa y poder hacer un acompañamiento mucho más cercano al cliente. Al final, esta es la conclusión de todo esto y es que con todas estas tres dimensiones que les acabo de mencionar y toda esta información, pues evidentemente es muchísima, pero me encanta cómo poderles haber explicado todo esto y haberles compartido toda esta información de las tres dimensiones comportamentales y pues que definitivamente toda esta información de la Big Data y el Big Data, que es al final esta información que recibimos a profundidad y todos estos datos pueden convivir entre las dos y al final lo que nos pueden permitir las dos es entender, predecir y explicar la condición humana a partir del comportamiento, que es al final pues lo que nos hace ser humanos y que al final como personas somos el punto de partida para poder crear y co-crear estrategias que realmente estén pensadas para las personas de a pie y de la realidad de cada uno de nosotros. Y ya con eso creo que terminé mis 45 minutos de charla. Espero que les haya gustado. Cualquier información, cualquier inquietud, no duden en escribirme. Estaré pendiente de cualquier duda que tengan. Gracias. Muchas gracias, María Camila. Tenemos una pregunta en el chat para que rápidamente le demos respuesta y sigamos con la agenda propuesta para hoy. Nicolás Vázquez nos dice, desde el campo de diseño se puede cambiar una organización cultural y ciertos hábitos, pero es muy importante que el mensaje sea recibido. En tu charla tú hablabas que escuchando a uno lo escuchan. Entonces la pregunta es, ¿cómo desde el diseño se puede cambiar la sociedad? Bien, entonces acá muy importante y era un poco como se conecta con lo que estaba hablando mi otra compañera en la charla anterior y es que esto es un proceso de diseño que finalmente más allá de poder cumplir como con ciertas expectativas de poder rediseñar servicios, que es al final lo que nos enfrentamos a un reto de poder cambiar una mentalidad y de cambiar una configuración tradicional de las organizaciones. Entonces, no solamente es escuchando y teniendo las mejores historias del campo, sino también entendiendo que hay organizaciones que tienen también unos intereses y unas preocupaciones en particular y que tenemos que ser ese puente de comunicación entre las dos cosas, entre lo que nos dice el cliente, pero también lo que quiere nuestro usuario para poder hacer como una conexión y un match entre esas dos. Entonces, creo que es un proceso en donde hay una gestión del cambio y es labor de nosotros como diseñadores de servicios hacerles entender a nuestros clientes lo potente y lo impactante que puede ser esta data quali y quanti, y en este caso, pues toda la información que recibimos de los contextos cuando podemos ir a campo a ver a nuestros usuarios. Perfecto, María Camila, muchas gracias.
Te agradecemos tu conferencia, seguramente fue de mucho interés para todos nuestros participantes.